A comenzar entonces, vamos a ponernos de pie y vamos a leer, vamos a orar primero y luego ya para dar inicio, amén. Eterno Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Jesús, una vez más nos presentamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias por el amor que nos profesas, Padre. Gracias, Padre, porque en todo tiempo tu mano ha sido para con nosotros bendición, Señor. Gracias te damos por todo lo que tú nos has concedido esta semana, Señor, y te rogamos que esta semana que comienza, Señor, podamos alabar y glorificar tu nombre con nuestras vidas, con nuestras gargantas, con nuestros labios, Señor, con todo nuestro ser, en el nombre de Jesús. Te pedimos que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas y seamos llenos de tu gracia y de tu misericordia, Señor, entendimiento sobre nuestras vidas para que podamos entender tu palabra, discernirla y ponerla por obra en nuestros propios corazones, en nuestras propias vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que traigas, Señor, a tus hijos de lejos para que podamos todos juntos crecer en el conocimiento de tu gracia, de tu palabra, de tu misericordia, en el nombre de Jesús. Padre, también te pedimos por Jorge, el sobrino de nuestra hermana Mari González, Señor, te pedimos te glorifiques en su operación, Señor, que todo sea para la gloria de tu nombre, Padre, y tu misericordia llene la vida de este varón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Igualmente ponemos a nuestra hermana Lupita, Señor, para que tu nombre sea glorificado en ella, Señor, y igualmente pueda gozarse con los que se gozan, Señor, en el todopoderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora a abrir nuestras Biblias, hermanos. No sé los jóvenes si van a quedar aquí o si van a subir. Nos quedamos, ok. Como quieran, De todas maneras, va a haber palabra de Dios para todos. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dijimos la semana pasada, ¿puedes sentarse, hermana? Dijimos la semana pasada que un impedimento que la oración tiene es pedir de acuerdo a cosas que no están conforme a la voluntad de Dios. Y dijimos también la semana pasada que la voluntad de Dios se puede conocer de diferentes formas. Una de ellas pues es a través de la palabra escrita, de la Biblia. En ella nos damos cuenta de lo que Dios espera de nosotros, pero también en ella nos damos cuenta de lo que nosotros podemos esperar de Dios. ¿Me explico? A veces nosotros venimos delante del Señor con una petición, con una necesidad, y a veces entra la duda de si estaremos pidiendo algo conforme a lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Pedir algo conforme a la voluntad de Dios tiene que ver no solamente con conocer la voluntad de Dios, sino con estar en la voluntad de Dios. Y eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Aquí el punto es este: necesitamos buscar la dirección de Dios para poder pedir conforme a lo que Él espera o conforme a lo que nosotros esperamos de Dios, que sea conforme a su voluntad. Cuando nosotros pedimos, no sé, peticiones o cosas que a lo mejor no somos capaces de manejar, téngalo por seguro que no va a ser Dios el que nos responda en una situación así. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una persona que pide fama, que pide fortuna, ¿vendrá de parte de Dios la respuesta? Puede ser que la respuesta sí llegue, pero necesitamos entender que Dios no va a darnos algo que no podamos manejar, algo que no podamos controlar. Por eso es que mucha gente se va con los brujos, se va con los adivinos, se va con los chamanes a pedir ese tipo de cosas, porque el diablo sí se las va a dar.
Pero el asunto es este: ¿qué pasa con esas personas que llegan o que alcanzan esas peticiones, que alcanzan esos deseos de sus corazones? ¿Dónde termina su alma? Muchas veces podemos ver gente que dice usted, bueno, es una persona muy famosa, pero no vive conforme a lo que una persona decente pudiera vivir. Se gasta todo en mujeres, se gasta todo en drogas, se gasta todo en alcohol, etcétera, etcétera. ¿Dónde va a terminar su alma? Ahora, si la persona va y pide eso mismo y recibe eso mismo, pero no vive perdidamente, o sea, no vive malgastando el dinero, no vive drogándose, no vive emborrachándose, no es salvo, no es cristiano, pero no vive de una forma que usted diga escandalosa. Pregunto, ¿a dónde se va a ir su alma? ¿A dónde se va a ir? Si no tiene a Cristo. O sea, alcanzó la petición, alcanzó lo que él deseaba, ¿sí? Pero no es cristiano. ¿A dónde se va a ir su alma? Con Cristo no, obviamente. ¿Me explico? Entonces, a veces nosotros pedimos cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios y debemos de entender que no es Dios el que nos las va a dar. Cuando una petición que nosotros alcanzamos, cuando un deseo que nosotros tenemos, al alcanzarnos o alcanzarlo nosotros ese deseo, esa petición, si esa petición, si ese deseo nos va a llevar lejos de la presencia de Dios, aunque no vivamos, como se dice, perdidamente, es una petición que no viene de Dios. ¿Por qué? Porque nos está alejando de Dios. Aunque no vivamos perdidamente. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Porque muchas veces pensamos que una persona que vive lejos de Dios es una persona que anda en las drogas, que anda matando gente, que anda haciendo esto, que anda haciendo aquello y que vive una vida disipada. Muchas veces no es así. ¿Cuántas veces nos hemos topado con personas que dicen, es que yo soy una buena persona? ¿Sí o no? Y no nos damos cuenta que los estándares de Dios son más altos que nuestros estándares personales. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Una vez que nosotros conocemos la voluntad de Dios, entonces podemos pedir con confianza, sabiendo que Dios va a responder porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. Es decir, si yo le digo a Dios, Señor, enséñame tu palabra, ¿será voluntad de Dios que yo conozca su palabra? Me enseñará Dios su palabra. Si yo le pido que me la enseñe, si yo le pido que me la revele, si yo le pido que el Señor me dé iluminación para entender la Escritura, Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es algo conforme a su voluntad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, es voluntad de Dios. Cuando yo busco que la presencia de Dios llene mi vida, que el Espíritu Santo llene mi vida, si yo le estoy pidiendo a Dios, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, dame sabiduría, dame entendimiento, ¿será voluntad de Dios darnos entendimiento? ¿Será voluntad de Dios llenar a la iglesia con su Espíritu Santo? ¿Ustedes qué creen? Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Si usted le pide a Dios sabiduría para testificar en su trabajo, ¿le dará Dios sabiduría para hacerlo? ¿Ustedes qué creen? Hermanos, si el Señor Jesucristo nos está dando esa directriz, me van a hacer testigos. Y si yo le pido a Dios sabiduría para testificar, para ser su testigo allá donde yo trabajo, allá donde yo estudio, allá donde yo vivo, ¿qué va a pasar? Dios me va a dar conforme a esa petición. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo algo conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, no solamente debemos orar conforme a la voluntad de Dios, sino que debemos vivir en la voluntad de Dios. Ahí en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo 6, 33. Es un versículo que muchos se saben de memoria, ¿verdad? Que dice, mas buscad. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjense bien,
¿A qué se refiere Jesús cuando dice todas estas cosas serán añadidas? ¿A qué se refiere? ¿A un carro último modelo? ¿A qué se refiere? ¿A una casa, a un departamento en Cancún, en Yucatán? ¿A que me voy a sacar la lotería? ¿A qué se refiere? Quítate el cubrebocas, hija, porque no te escucho. Ok, lo que te ayuda a hacer bien con Dios. Vamos bien, pero ahí vamos. Fíjense bien. Versículo 25. Mateo 6:25, ¿lo tienen? ¿Sí? Dice la palabra: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, comer o beber. Si no te afanes por eso. ¿Por qué? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, es decir, comida y bebida, te serán añadidas. ¿Pero qué tienes que buscar? Primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te van a ser añadidas, ¿sí? Dice el versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura 45 centímetros, 50 centímetros? Un codo. ¿Quién, por mucho que se afane, puede solamente que se ponga zancos, ¿verdad? Y hay mujeres que ahí lo llaman, ¿verdad? Unos dedos, unos tacones de 2 dedos les dicen, ¿verdad? ¿Quién puede agregar a su estatura un codo? Dice, por mucho que se afane. Y dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando cuando dice buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas? Lo que nosotros necesitamos de parte de Dios. De las necesidades básicas, hermanos. Las necesidades básicas. Una necesidad básica es comer, ¿sí o no? Vestir, beber. Obviamente estamos hablando de las necesidades de nuestro cuerpo, hermanos, ¿sí? Aquí no está hablando de caprichos, ¿o sí? ¿Dónde dormir? ¿Dónde dormir es una necesidad? Por supuesto es una necesidad, ¿sí? Hay gente que duerme en la calle, hermanos. Hay gente que duerme bajo los puentes, ¿sí? Pero ¿qué dice la Biblia? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las necesidades básicas que tengas van a ser añadidas a tu vida. O sea, aquí no estamos hablando de caprichitos, no estamos hablando, hermanos, de que usted declare que usted tiene un departamento en Cancún. ¿Y yo cómo voy a declarar eso si no lo tengo? A menos de que lo tenga, pues entonces sí, declárelo ahí, declárelo en Hacienda y declárelo en donde lo tenga que declarar. Pero el asunto es este, hermanos. Nosotros tenemos que entender que todas nuestras necesidades básicas están suplidas en nuestra búsqueda del reino de Dios y su justicia. ¿Me explico? Cuando nosotros, hermanos, andamos en la voluntad de Dios, entonces Dios va a hacer que nada de lo que realmente necesitamos nos haga falta. ¿Alguno de ustedes ha cooperado alguna vez para una despensa? ¿Sí? Que se haya dicho, hermanos, el hermano fulano, la hermana sutana tiene una necesidad, hay que traerle una despensa o darle una ofrenda, qué sé yo. ¿Les ha tocado? ¿Alguna vez se han quedado sin comer por dar esa ofrenda?
O por dar el diezmo. ¿Alguna vez se han quedado sin dinero por dar el diezmo? Por ofrendar para la obra del Señor. ¿Alguna vez se han quedado sin dinero por ofrendar a la obra del Señor? Y a veces hemos hecho, para la gloria de Dios, ofrendas que han sido generosas. A veces también son generosas, pero son de menos cantidad, ¿verdad? Porque no podemos medir la generosidad en la cantidad. O sea, no se puede. Pero el asunto es este. Nunca nos ha faltado. Todo lo que hemos necesitado, Dios nos lo ha dado. ¿Por qué? Porque hemos andado en su voluntad. Es más, hermanos, fíjense bien. Dios suple la necesidad aún para buenos y malos. ¿No es cierto? ¿Cuánto más, hermanos, cuando andamos en la voluntad de Dios? Dios va a suplir lo que necesitamos. A veces hay cosas que se nos antojan. Y aún en eso a veces Dios se glorifica. Cuando mi esposa y yo recién nos casamos, vivíamos, bueno, no recién casados, pero casi recién casados, vivíamos en un orfanatorio. Y yo ganaba 500 pesos en esos días, ¿verdad? Ahí vivíamos en el orfanatorio, ahí no pagábamos de renta, no pagábamos luz, no pagábamos agua. Yo comía ahí en el orfanatorio, mi esposa comía en la maquila donde ella trabajaba. Pero un día nos fuimos a Walmart y a mí se me quedó muy grabado porque había unos pastelitos que vendían en Walmart que se llamaban volteados de piña. Que eran unos pastelitos que traían rodajitas de piña en la parte de arriba. Y había uno de esos pastelitos, hermanos, que se me quedaba viendo muy feo. Entonces llega mi esposa y me dice, oye, ¿nos llevamos ese pastelito o nos llevamos estas otras cosas que necesitamos en la casa? O sea, nuestros productos de higiene personal y otros artículos, pues los teníamos que comprar, ¿verdad? O sea, no era de que yo viviera el 100% de ahí del orfanatorio. Entonces me dice mi esposa, necesitamos estas cosas, y no traemos para comprar todo. ¿Nos llevamos los pastelitos de esos, un pastelito de esos, o nos llevamos las cosas que necesitamos? No, le dije, pues las cosas que necesitamos, ¿verdad? Pues, hay que proveer primeramente para las necesidades del hogar, ¿cierto? Hermanos, pues llegamos al orfanatorio y detrás de nosotros, o al día siguiente, no recuerdo, creo que fue al día siguiente, llega una troca de personas que iban a llevar un donativo al orfanatorio, hermano. Los fines de semana nos quedábamos como con 5 o 6 niños nada más, porque todos los demás niños se iban a visitar a sus papás o a sus familiares que iban por ellos, los recogían y el siguiente lunes los traían. Entonces llegan, Dios le bendiga, hermana. Ay, ahora sí, ya hasta me va el brazo. Gloria a Dios. Entonces, llega esa troca, hermanos. ¿Y qué creen que llevaba esa troca de donativo? No me acuerdo si eran 12 o 14, creo que eran 12. 12 pastelitos volteados de piña, hermanos. Para 5 niños. Mi esposa y yo, y Judith estaba chiquita, era una bebé. Es más, creo que Judith todavía nacía, ¿no? Todavía no nacía porque estábamos casi recién casados. Judith nació al año de casados. Un mes después nació Judith. Entonces Judith todavía no nacía, éramos mi esposa y yo y como 5 niños en el orfanatorio. 12 pasteles de esos, hermanos, imagínense. $12 pasteles, hermanos. ¿Qué íbamos a hacer con 12 pasteles volteados de piña, hermanos? 5 niños, mi esposa y yo. ¿Qué íbamos a hacer con ellos? ¿Necesitaba yo un pastel de piña? No lo necesitaba, hermanos. No lo necesitaba. No era una necesidad básica para mí. ¿Por qué no era una necesidad básica si es comida? Porque yo tenía que comer. ¿Me expliqué? Yo tenía para comer. No necesitaba comerme un pastel de esos, por muy feo que me estuviera viendo ahí en la tienda. Pero Dios, hermanos, vio mi deseo, porque ni siquiera se lo pedí. O sea, fue un deseo que había en mi corazón de comer ese pan, que al último no estaba ni tan bueno como parecía, ¿verdad? Pero a mí se me antojó en el momento. ¿Me explico? Y yo no le dije a Dios, Señor, ay, ¿cuándo me darás un pastel volteado de piña, Señor? No lo hice. Pero para gloria de mi Dios, les digo que el Señor me dio para que yo comiera, para que comieran los niños en el orfanatorio. Invitamos a mi suegra, invitamos a creo que 2 o 3 cuñadas y una sobrina, y todos comimos pastel volteado de piña. Y todavía el lunes, que empezaron a llegar niños, comieron pastel volteado de piña. Mis pastores, que eran los directores del orfanatorio, fueron al orfanatorio por pastel volteado de piña cuando llegaron porque llegaron envueltos, o sea, en envolturas individuales, y eran 12.
Entonces, en cierta ocasión hicieron una lista de todos los niños que estaban en el orfanatorio, y esto fue ya después de que estuvimos en la sierra, que regresamos, que mi esposa y yo tuvimos que entrar a trabajar, que los niños no los cuidaban ahí en el orfanatorio. Hicieron una lista de todos los niños, incluyeron a mis hijos, y les dijeron, pidan lo que vayan a pedir para Navidad, pero no pidan juguetes caros, no pidan cosas electrónicas, no pidan cosas que sean muy costosas, porque las personas que van a hacer los regalos trabajan en maquila. Entonces no eran gente de dinero, eran gente trabajadora igual que, y tenían a sus propios hijos y les iban a comprar a sus hijos. Pues pidieron que cualquier cosita, ¿no? Que ropa, que zapatos, que calcetines, y que llegue una bicicleta, hermanos. Llega una bicicleta ahí al orfanatorio. No, hombre, pues a todos los niños se les iban los ojos, hermanos, por la bicicleta. A todos. ¿Y de quién es? No, que es mía, no, que es mía, que es mía, que es mía. Y al último llegó el turno de entregar la bicicleta, y resulta de que la persona que iba a entregar esa bicicleta era el gerente de la maquila, ¿no? Este es para Miguel Ángel Santana, dijo. Ay, ¿por qué nomás a Miguel? ¿Y por qué este? ¿Y por qué el otro? Y una hermana le dijo a una de las niñas más grandes, le dijo, es que Dios está, dice, ¿cómo dijo? Honrando la fe de los papás de Miguel. Dijo, Dios está honrando la fe de sus papás, dijo, porque nadie sabía, o sea, nadie sabía quién era Miguel. En esos entonces yo no estaba pastoreando, hermanos, en esos entonces regresamos de la sierra y yo estaba colaborando en Getsemaní como director de educación cristiana. Yo le daba clases a los ancianos, de repente me tocaba darle clases a los niños. ¿Se acuerdan que les puse aquí la ilustración de David el otro día? ¿De dónde creen que le salió? Salió de un chispazo así, hermanos, porque no fue la maestra de los niños y tuve que agarrar yo a los niños y vengas, y agarré a los niños. Porque estaba como líder, como director de educación cristiana. Entonces, en ese tiempo fue cuando sucedió eso de la bicicleta, y Miguel fue el único que recibió bicicleta, y Judith fue la única que recibió otro regalo importante también. Fueron los únicos dos. ¿De dónde? Porque ni siquiera Daniel Silva, que también era hijo de los pastores, también estaba en la lista, y ni él, hermanos, ni él, nada más los míos. Ahora, no quiero yo presumir de algo que no soy. Simplemente Dios honró a mis hijos. ¿Me explico? Ahora, ¿a dónde los quiero llevar? Dios, hermanos, hay un dicho por ahí que dice, Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados. Y quiero decirles, hermanos, que es una mentira. Eso es una mentira. Porque Dios sí endereza jorobados. Y a veces, cuando Él quiere hacerlo, nos concede nuestros deseos del corazón, para que nuestro gozo sea cumplido. Qué precioso es Dios, hermanos. Qué hermoso es Dios. ¿Sabe de que antes de casarme, yo le decía a Dios, Señor, a mí me gusta ella, pero dame la que tú me quieras dar. Yo nada más quiero que te ame más a ti que a mí. ¿Y sabe quién me dio? A ella. Y aprovecho que está ahí arriba para decirlo. No, pero ella lo sabe. Ella sabe que yo estuve pidiéndole a Dios por ella. Pero yo le dije a Dios, la que tú me quieras dar, a mí me gusta ella, Señor, le dije. Ella me gusta, pero la que tú me quieras dar, nada más que te ame más a ti que a mí. Y me concedió dos cosas, hermanos. Pasen, hijas, allá arriba hay clase para ustedes. Bueno, hijas, ahí. Cruzando el puente. Entonces, me concedió dos cosas en ella. Me concedió la mujer que yo quería, la que a mí me gustaba, y me concedió que lo amara más a él que a mí. Dos cosas que yo le pedía al Señor. Entonces, Dios sí cumple caprichos a veces. ¿Sí me explico? Pero el punto es este, hermanos. Tenemos que aprender a vivir en la voluntad de Dios. No solamente conocer la voluntad de Dios, hermano. Fíjense qué tremendo es esto, porque hay gente que conoce, que sabe, que entiende, pero no vive conforme a la voluntad de Dios. Y eso es triste, hermanos. Eso es terrible. Mire, hay un libro, se llama Roma, la gran mentira. No sé cuántos lo habrán leído. Es un libro no muy grande y es un libro muy escaso. Casi no se consigue. Yo cometí el error de prestarlo, hermanos, y créanme que es más tonto el que regresa un libro que el que lo presta. No me lo devolvieron jamás. Pero en ese libro, hermanos, en la portada
aparece una foto de muchos sacerdotes católicos en Roma, postrados, es decir, acostados boca abajo, con las manos extendidas en forma de cruz, ¿sí? Y el libro se llama Roma, la gran mentira. En la contraportada, en la parte de atrás, aparece la otra parte de la misma foto, porque es una foto que abarca la portada y la contraportada. Y en la contraportada está el Papa sentado en un trono, y las cabezas de todos los sacerdotes que usted vio en la portada están dirigidas hacia el trono papal, o sea, hacia el Papa. Están adorando al Padre, al Papa. Y en la leyenda que viene atrás dice: hay que adorarle, es el Beatísimo Padre. Así dice la contraportada en la parte de abajo en la foto. Hay que adorarle, es el Beatísimo Padre. Bueno, en la portada, en la parte de enfrente, no dice eso. En la parte de enfrente dice: perdónalo, Señor, aunque sí saben lo que hacen. Hay personas, hermanos, que conocen la Biblia, que saben lo que la Biblia dice, pero la tergiversan de tal manera que le hacen decir lo que ellos quieren que diga y no lo que Dios quiere que diga. Nosotros, hermanos, estamos aquí por la obra de Jesús. Estamos aquí por la sangre de Jesús que fue derramada. Y nuestra obediencia debe ser a la voluntad de Dios, a aquel que dio a ese hombre, a ese hijo unigénito, para que muriera en nuestro lugar. Entonces tenemos que aprender a vivir en la voluntad de Dios para que Él oiga y responda. Y Dios dará, hermanos, dice la palabra del Señor, todas estas cosas a aquel que aprenda a vivir en su voluntad. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, os serán añadidas, les serán añadidas. Ya vimos cuáles cosas, ¿sí? Las cosas necesarias para nuestra vida. Ahí estamos hablando de alimento, de bebida y de vestido, ¿sí? Estamos hablando de un hogar, ¿sí o no? Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Sí? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hay gente, hermanos, que no está conforme con su cuerpo. Les decía, allá en Urbi había un hermano que se la pasaba oyendo una estación cristiana de aquí de la ciudad. Y cada rato yo me llegaba con chismes, ¿verdad? No, que ahora dijeron esto, y no, que ahora dijeron aquello, hermano, ¿para qué los oye? Decía yo, pues no los oiga. Pero un día me llegó, hermanos, con que la pastora de esa iglesia, de esa estación de radio, andaba haciendo una tanda para que las hermanas se pusieran prótesis. Y más prótesis por todos lados, ¿verdad? El caso es de que el hermano llegó pues, bien enojado. Hay gente, hermanos, que no está conforme con lo que es. ¿Sabe por qué no está conforme con lo que es? Porque no le ha hallado el gusto a la vida. Y no le haya el gusto a la vida porque no ha entendido que fuimos creados con el propósito de adorar a Dios, de glorificar a Dios. Cuando una persona no cumple con el propósito con el cual fue creada, nunca le va a hallar el gusto a la vida, hermanos. Jamás. Y la Biblia dice que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia, hermanos. Entonces, cuando una persona no adora a Dios, por mucho que tenga, por mucho que logre, por mucho que alcance, no va a hallarle gusto a la vida. ¿Quién, por mucho que se afane, podrá añadirle a su estatura un codo? Dice la palabra del Señor. Y luego dice, dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Dice, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces, todas estas necesidades básicas son suplidas por Dios. Él es el que nos va a dar el alimento, el vestido, el calzado, el lugar donde vivir, ¿sí? Ahora, ¿un carro será una necesidad o será un lujo? ¿Sabe de que a veces sí es una necesidad? A veces es una necesidad. Por ejemplo, nuestras hermanas que vienen desde las lejanas tierras de San Guillermo. Es
Es una necesidad venir en el carro, porque imagínense en el camión. O imagínense a pie. Ahorita a lo mejor todavía venían saliendo de San Guillermo. ¿Verdad? Entonces, a veces es una necesidad, pero a veces caemos en el error de que queremos que nuestro carro sea un lujo. ¿Alguno de ustedes le ha tocado ver un carro con rines así lujosos, los rines? ¿Sí? ¿Quién disfruta de esos rines, hermanos? Porque los rines esos son más que nada para vista, ¿no es cierto? Son para que el carro se vea bonito. Pregunto, ¿quién disfruta de esos rines? Realmente. Porque cuando yo me subo al carro, yo ya no le veo los rines. Entonces, eso ya es un lujo, ¿me explico? Bueno, yo sé que ustedes casi no ven películas, ¿verdad? Pero hay una película en la que van unos jovencitos en un avión. Y el avión es del papá de uno de los jovencitos. Y van en ese avión, hermanos. Y no sé por qué de repente tienen que aterrizar de emergencia. Y aterrizan en una avenida de Nueva York. Y aterrizan, hermanos. Y en cuanto aterrizan, está el avión así, y aterrizan. Y de repente, ¡pah! Se el avión así. Y de repente, ¡pah! Y queda el avión así. Y de repente, ¡pah! Para abajo. Hasta que queda nivelado el avión. Y pues están todos asustados, ¿verdad? Y uno no sabe qué onda porque el avión aterrizó bien. No, ya ponen la cámara por fuera del avión y está el avión arriba de unos bloques y ya le habían quitado los rines porque tenía unos rines esos que aterriza el avión y se quedan los rines dando vueltas. Se para el avión y los rines se quedan girando. Ya cuando pone la cámara por fuera otra vez, ya están arriba de unos bloques el avión. Ya le han tomado los rines. El asunto es, hermanos, que a veces nosotros nos vamos por el lujo. Ay, ¿cuándo tendré un carro 0 kilómetros? Dice uno, ¿ah? ¿Y sabe cuánto tiempo le duele 0 kilómetros? ¿Cuánto tiempo tardará un carro en circular 1 kilómetro, hermanos? ¿Unos 10 minutos? Menos, dependiendo de la velocidad. A 60 kilómetros por hora, en 1 minuto ya no tienes un carro 0 kilómetros. En medio minuto ya tienes un carro de 500 metros de recorrido. Y me decía un señor en una agencia, mira, dice, uno de estos carros, dice, valen alrededor de 500,000 pesos. Los de las rueditas, ¿cómo se llaman? Los Audis. Dice, saliendo de la puerta, dice, nomás saliendo de la puerta esta de cristal, dice, ya perdió el 20% de su valor. O sea, si tú sales de aquí de la puerta, va, y te hablan por teléfono y te dicen, oye, ¿sabes qué? Pasó esto, una desgracia, hay que vender el carro, hay que vender todo. Nosotros te compramos el carro, pero ya no te lo vamos a comprar en 500, ya va a valer 20% menos. ¿Por qué? Porque ya salió de la agencia. Son lujos. Ahora, ¿hay personas a las que se les concede tener esos lujos? Sí, sí hay. Pero ¿sabe qué? Son personas que tienen la madurez para manejar esos lujos. ¿Me explico? Y estoy hablando de cuando la petición es respondida por Dios. Cuando no es respondida por Dios, hay infinidad de gente, hermanos, que tiene esos lujos, pero su alma. Pues eso es lo importante, hermanos, de vivir en la voluntad de Dios. Cuando se vive en la voluntad de Dios, Dios va a responder y a lo mejor nos concede tener lujos, a lo mejor. Pero Él sabe que estamos sometidos a su voluntad y que vamos a hacer su voluntad y que eso que Él nos dé va a ser para la gloria de Él. Porque eso tenemos que entenderlo también, ¿sí? Hay veces que queremos que Dios nos dé y nos dé y nos dé, pero cuando se trata de dar para la obra, cerramos la mano. Entonces tenemos que entender que la voluntad de Dios es darnos para que demos. De gracia recibisteis, ¿qué dice? Clávatelo todo. ¿Eso dice? Da de gracia. Y por eso Pablo dice, ¿por qué actúas como si no lo hubieras recibido? O sea, ¿por qué si recibiste? ¿Por qué haces como si no lo hubieras recibido? Como si fuera tuyo por derecho, como si fuera tuyo de nacimiento, porque así es. ¿Me explico? ¿Por qué te cierras? Entonces, vamos a volver a 1 Juan 3:22. Dice, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él
Porque guardamos ¿qué? Porque guardamos todo lo que nos da. Eso dice. Porque guardamos sus mandamientos. Sus mandamientos. Ahora nosotros podemos entender que hay 10 mandamientos, que son los básicos, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás, no te darás imágenes. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No tomes el nombre del Señor tu Dios en vano. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero ¿sabían ustedes que hay otros mandamientos que cumplir? ¿Saben que hay otros? ¿O no saben que hay otros? 11. Si no, pues si quieren apuntar ahí. Mandamiento número 11. Ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. 12. Ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. 13. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 14. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y podemos seguirle, hermanos. Son más de 10. Pero dice, si cualquiera cosa que pidiéramos, tenemos la seguridad de que Él nos oye. ¿Por qué? Porque guardamos. Ahora, no quiere decir que los guardamos debajo del colchón. No quiere decir que los guardamos debajo de la cama o en un cajón. Quiere decir que los obedecemos, que nos sometemos a la autoridad de Dios. ¿Sí? Que vivimos buscando esa santidad, que vivimos buscando esa comunión, que vivimos buscando esa comunión del Espíritu. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. 15. Y ahí podemos irnos, hermanos. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿No es otro mandamiento? Entonces, guardamos los mandamientos. Aquí el apóstol Juan declara que hay una razón poderosa, hermanos, para que Dios responda a nuestras oraciones. ¿Cuál es? Que guardamos sus mandamientos. Cuando nuestros hijos, creo que lo dije la semana pasada, cuando nuestros hijos nos dicen, papá, ¿me compras un gansito? ¿Ya recogiste tus zapatos? ¿Ya recogiste tu cuarto? ¿Ya me recogiste tus juguetes? Esa sonrisita pícara quiere decir que quién sabe. ¿Ya hiciste lo que te dije? Y de repente les decimos a los niños que hagan algo. ¿Y por qué yo? ¿Por qué nomás yo? Nomás a mí me mandas. Nomás yo esto, nomás yo aquello, nomás yo para allá. Había una niña ahí en el orfanatorio, ¿va? Que ve a la tienda a traer una soda. Nomás a mí me lo mandas, decía la niña. Nomás a mí me lo mandas, ¿por qué no lo mandas a fulano? ¿Por qué no lo mandas a sultano? Nomás a mí me mandas, hermanos. Cuando Dios nos pide que hagamos algo y lo hacemos, a lo mejor todo mal hecho, si usted quiere. ¿Cuántas veces le hemos dicho a los niños para que aprendan, lávame los trastes y los dejan llenos de huevo o llenos de chile colorado? Si es que hubo chile colorado y no invitaron. Llenos de grasa, no sé. Pero lo hicieron. Ya usted va a decir, oye, mijo, pues mira, aquí te quedó así, acá te quedó así, para que la próxima te hagas mejor, ¿verdad? Toma, ve, cómprate tus papitas que me pediste. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque el niño se esforzó. A lo mejor no lo hizo como yo esperaba, pero se esforzó en hacerlo, ¿me explico? Y yo pude ver que se esforzó en hacerlo. Pero cuando veo que nomás lo hace así nomás, al Troshimoche también, pues. De hecho, yo a veces los dejaba felices adrede, para que no me pusieran. Me quito un zapato, güey. No, yo sí hay algo que aborrezco hacer en la casa es lavar trastes, pero bueno. El asunto es ese, hermanos. Cuando nosotros nos esforzamos por hacer lo que Dios demanda de nosotros, ¿sabe qué, hermanos? Dios nos ayuda a hacerlo bien. Cuando había veces, hermanos, que poníamos a Judith a barrer y ahí andaba el papá detrás de Judith barriendo. ¿Por qué crees? Iba Judith con su montoncito de basura, ¿va? Y yo venía con el montonzote acá atrás de ella. ¿Por qué, hermanos? Porque queremos que se esfuercen, que aprendan. Y cuando vemos que de plano no pueden, pues les echamos la mano para que ellos vean que sí se puede hacer. ¿Me explico? Dios es igual, hermanos. ¿O qué no dijo? Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis, ¿qué? Hermanos, ojo con eso. Antes de eso,
Jesús ya había enviado a sus discípulos, primero de 2 en 2, a los 12 y luego a 70, o no me acuerdo si fue invertido, pero el asunto es, hermanos, que ya los había enviado a testificar, a predicar a las aldeas, ¿sí o no? Y regresaron gozosos, porque aún los demonios se sujetaban en su nombre, pero no estaba el Espíritu Santo para ayudarlos, hermanos. Fueron solamente en la autoridad del nombre de Jesús. El Espíritu Santo no había descendido sobre la iglesia, porque descendió. Y precisamente para que fuéramos testigos. ¿Por qué? Porque necesitábamos que fuera el Espíritu Santo detrás de nosotros con la escoba, hermanos. Necesitamos que Dios nos ayude. Necesitamos que Dios se glorifique. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacer aquello para lo que fuimos llamados a hacer, ¿sí o no? Entonces, Dios quiere que hagamos su voluntad, pero envía ayuda para que la hagamos bien. ¿Sí me estoy explicando? Porque lo que Dios quiere, hermanos, es ver el esfuerzo en nosotros. Lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que necesitamos vivir en la obediencia a Él. Así que si Dios lo pone a hacer algo, usted no tenga temor, nada más dígale: Señor, ayúdame a hacer las cosas bien. Ayúdame a hacerlo lo mejor que yo pueda. Y si no es suficiente, ayúdame a hacerlo de la manera que tu Espíritu Santo me dirija, me ordene, me guíe. Porque algunas oraciones son contestadas y otras no, hermanos. La pregunta de Dios nos dice que la vida de la oración eficaz está relacionada con la devoción a Dios. Cuando hay una vida devocional, hermanos, Dios responde. Dios, a veces quizá usted dirá: es que, ¿por qué Dios no me responde? Tengo 1 año pidiéndole a Dios, tengo 2 años, tengo 3 años batallando, qué sé yo. Dios, hermanos, ¿qué fue? Creo que fue el viernes en la tarde. El viernes en la tarde me hablaron por teléfono para que fuera a orar por un enfermo al hospital. Llego al hospital, hermanos, y ya pasé con el enfermo. Y yo le iba diciendo a Dios: Señor, ¿y qué le voy a decir? Ni me ponía a contarle cuentos de Pepito. O sea, ¿qué le digo? Y el Señor me hizo entender, ¿verdad? Puso en mi corazón: háblale lo que yo ya te dije a ti, lo que tú ya sabes. Y lo llevé, hermanos, a Isaías, en el capítulo 43. Y empecé a hablar con él y le dije: mira, le dije, ¿cómo empieza Isaías 43? Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. ¿Sabe usted que Jacob e Israel no es lo mismo? Es la misma persona, pero no es lo mismo. ¿Sí? No es como que dijo: sí, me va lo mismo, pero más barato. No, no es lo mismo. Una cosa es el usurpador y otra cosa es el que lucha con Dios y vence. ¿Sí o no? Pero fíjese bien, dice: creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. ¿Sabía que no es lo mismo crear que formar? No es lo mismo. Crear, en el caso de Dios, es el verbo bará. O sea, crear totalmente de la nada, de lo no existente. Creador tuyo, oh Jacob. Y formador es tomar la masa y empezar a darle forma. Empezar a hacer un proceso en esa persona, en ese barro, en esa, decíamos la semana que fue pasada, del canto del alfarero. ¿Sí? Entonces, yo te creé y te estoy formando. Estás en un proceso de formación. A lo mejor el tiempo en el que tú estás pidiendo a ti se te hace eterno, pero todavía estás en el proceso. ¿Sí? Creador tuyo y formador tuyo. Israel, Jacob e Israel. ¿Sí me expliqué? Entonces, este viernes que platicaba yo con esta persona, yo le decía: estás en un proceso y tienes que entender que estás en un proceso. Porque me decía: es que ya tengo 3 años, me decía, así batallando, ¿va? Y le decía yo: bueno, es que estás en el proceso. Hay personas que aguantan un proceso larguísimos. Hay personas que a los 15 días ya no aguantan el proceso y Dios tiene que responder en ese momento y responde. Entonces, aquí el asunto es este, hermanos. Nosotros tenemos que entender que nuestra devoción a Dios es factor clave para que Dios responda a nuestras peticiones. ¿Sí me explico? ¿Qué quiero decir con esto de devoción a Dios? Dice la palabra del Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. A pesar de...
A pesar de. Amamos a Dios cuando nos responde. Y amamos a Dios cuando no nos responde. Eso es devoción. ¿Me expliqué? Amamos a Dios cuando las cosas van bien. Amamos a Dios cuando las cosas no van tan bien. Quiero una sonrisa en lugar de tu qué, de tu quejar. Quiero una alabanza, dice, en lugar de qué. Quiero una alabanza en la tempestad o algo así. Quiero tu sonrisa cuando todo va mal, etcétera, etcétera. Bueno, no me la sé, pero usted sí. Qué importante es entonces que entendamos, hermanos, obedecer, amar y agradar a Dios son condiciones indispensables para recibir lo que se pide en oración. Ahora, repito, no siempre se recibe lo que se pide. Ahí es donde entra, hermanos, el entender y vivir en la voluntad de Dios. Vamos a ver qué dice Juan 8:29. Hermana Gaby, hermana Gaby, usted por favor, Isaías 59 del 1 al 2. Hermano Melquiades, Salmo 50 del 14 al 15. Hermana Patti, por favor usted me va a leer Proverbios 15:29. Y yo voy a leer Santiago 5:16. ...50, 14 al 15... Santiago dije 5:16... Ebed, ¿qué dice? Juan 8:29... Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que me agrada. No me ha dejado solo el Padre, porque yo qué. Yo hago siempre lo que le agrada. Fíjense bien, qué palabras más tremendas, hermanos, No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre. Elí, Elí, lama sabactani, ¿se parece? Digo, ¿se parece o no se parecen las dos frases? Fueron dichas por la misma persona, hermanos. La misma persona que dijo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Fue la misma que dice, Elí, Elí, lama sabactani. Y fíjense que ahí hay un ¿por qué? ¿Sí o no? ¿Qué significa Elí, Elí, lama sabactani? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Por qué? Para poder recibir la petición de nuestros labios, lo que hay en nuestro corazón, esa necesidad que necesitamos, tenemos que vivir en la voluntad de Dios y entender la voluntad de Dios. ¿Me explico? A pesar de eso, hermanos, tenemos que ser claros, no siempre se recibe lo que se pide. Y va a haber muchos porqués. Va a haber muchos porqués. ¿Sí me explico? Pero siempre usted entiende una cosa, hermanos. Siempre Dios va a estar. Jesús se sintió solo, hermano. Jesús en ese momento se sintió solo. Pero Él se levantó de la tumba. ¿Y sabe dónde está sentado? A la diestra del poder de Dios. Entonces, pregunto, ¿lo dejó el Padre o no lo dejó el Padre? En ese momento en el que llevaba nuestros pecados, sí, pero era parte del proceso. ¿Sí lo explico? Era parte del proceso de nuestra salvación. Y era necesario que así sucediera. ¿Lo explico? Entonces, ¿qué dice Salmo 59 del 1 al 2? Dios le bendiga, hermano. Salmo 59, ¿a quién se lo di? Hermana Gaby. Isaías le di. 59 del 1 al 2, ¿no se lo di a nadie? Bueno, hermana, se me olvida su nombre, hermana, ¿cómo se llama? Mayra. Hermana Mayra. Isaías 59 del 1 al 2. A ver, espérenme, a mí se bola Joaquín. Isaías 59 del 1 al 2, ¿no se le da a nadie? ¿A usted? Entonces léalo usted, hermana. Entonces no, hermana, es Isaías, yo aquí me reburjé. Isaías, ¿qué dice?
para no oír. ¿Se fijaron? O sea, la mano de Dios no se ha cortado para no salvar. El brazo de Dios no ha perdido su fuerza. Pero sus rebeldías, sus rebeliones, sus pecados ha hecho división. Hay una ruptura por los pecados entre Dios y nosotros. Sansón, hermanos. Sansón era un hombre que tenía un voto. Desde antes de su nacimiento, Dios lo había apartado para que él fuera nazareo. ¿Sí se acuerda de eso? Nazario, que no podía pasar navaja por su cabeza, por su cabello, que no podía beber vino, que no podía beber sidra, que no podía acercarse a un cuerpo muerto. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Fíjense bien. Se van de la ciudad donde Sansón vivía. Perdónenme que no le muchos detalles, pero no me acuerdo. Ahí está el libro de Sansón en el libro de los jueces. Y se van a una ciudad filistea, porque Sansón había visto a una mujer filistea y dijo: esta mera. Tenía voto nazareo, hermano. Y fue y buscó una mujer ajena. O sea, no ajena en cuanto estuviera casada, sino ajena en cuanto a que no era de su nación. ¿Sí? Y se va con los papás, hermano, se los lleva para que le pidan a aquella mujer. El papá le dice: pues ¿qué no hay hijas entre tus hermanos para que te cases con una de ellas, que vas y buscas entre los filisteos? No, pero aquel se aferró, él quería una filistea, y allá va. Y se va con los papás, hermano. Ojo, no podía tener contacto con un cadáver. Mató a un león. Y después fue por miel. ¿Eh? Y después fue por la miel. Para allá vamos. Mató a león. ¿Sí? Mata a león. ¿Les dijo a sus papás? ¿Por qué no? Usted le decía a sus papás cuando iba y se ponía una borrachera, iba y le decía: ya vengo a emborracharme. Y menos cuando empezaba uno a... Bueno, se van. Se casa con la filistea, ¿no? Tenía voto nazareo. Se van. Bueno, regresan, se regresa a su tierra. Antes de regresarse y de casarse, va por miel. Había un panal de miel, hermanos, y come del panal de la miel. ¿De dónde sacó ese panal de miel? De un cadáver. Repito, ¿podía tener contacto con un cadáver? ¿Por qué no? Por el voto. ¿Sí? Ahora, este Sansón estaba tremendo. Bueno, tiempo después, hermanos, tiempo después, se casa con una filistea, con otra, porque a la primera ya se la habían dado en matrimonio a otro, ¿sí? Ahora, no se la dieron Dioquis, ¿verdad? Pues también aquel se fue a su casa con sus papás. Se enojó porque la mujer le descubrió el secreto del acertijo, ¿cómo se llama? Del enigma. ¿Ah? Le dijeron los filisteos a la esposa: ¿verdad? Si no nos dices, te vamos a quemar a ti y a tu padre, a tu familia, los vamos a quemar vivos, si no nos dices cuál es el secreto del enigma. Y aquel se enoja porque les dice el enigma y se va con sus papás, ¿verdad? Me voy con mi papá, dijo, y se fue. Pasa el tiempo, y de repente agarra un cabrito y va y se lo lleva a la esposa. Después de mucho tiempo, hermano, hay que pagar renta, hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar teléfono, hay que pagar la manutención. No, aquel se fue con sus papás. Pasa el tiempo y regresa con un cabrito. ¿Sabe usted el precio que se pagaba por una prostituta? Un cabrito. ¿Se acuerda de Judá? Que fue y se metió con Tamar pensando que era una ramera. ¿Qué le ofreció? Un cabrito de las cabras. O sea, la mujer no sabía, Tamar no sabía cuánto cobrar, pero Judá sí. Sí sabía cuánto pagar. Tremendo, ¿verdad? Cuando vimos el libro de Génesis, hermanos, tardamos un chorro en salir de ahí, pero porque vimos un montón de cosas que de repente no se ven. Pero bueno, el asunto es este. Va con el cabrito, y se lo lleva a la esposa. Y claro que el suegro le dice: no, pues ¿sabes qué? Pues ya se la di a otro, pues como tú nomás no dabas luces de nada, pues se la di a otro. Y aquel se enoja, hermano, ya es un desastre, ¿verdad? Bueno, se casa con otra filistea, hermano. Y aquella le tiene el cuarto lleno de gente. ¿Sí o no? Si me ataren con 7 cuerdas nuevas que jamás hubieran sido usadas, que no sé qué, me debilitaré. Los filisteos sobre ti, Sansón. Y se les escapó a todos. Tenía el cuarto lleno de gente, la mujer, hermanos. Y aquel ni cuenta se dio. Y varias veces, no, que si me hicieran esto, que si me hicieran aquello. Y los filisteos sobre ti, Sansón.
Pero cuando le cortan el pelo, dice la palabra de Dios que Dios ya se había apartado de Sansón. Pero Sansón dijo, esta vez me escaparé como las otras. Qué tremendo es, hermanos, cuando nos conformamos a vivir a nuestro gusto, a como nosotros pensamos, y la presencia de Dios se aparta de nosotros y ni cuenta nos damos. Eso le pasó a Sansón. Hasta hay una canción que les cantamos a los niños, ¿verdad? Sansón no le hizo caso a la palabra de Dios. Le sacaron los ojos, lo dejaron pelón. Bueno, esa es otra versión. Esa era otra versión que les cantaba yo a los niños. ¿Ah? Por eso como burro la gente lo agarró, le sacaron los ojos, lo dejaron pelón, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Pero bueno, el asunto es este, hermanos. Nosotros necesitamos aprender que la obediencia a Dios es un factor primordial para que Dios responda a nuestras oraciones. Salmo 50, 14 al 15. Fíjense qué cosas tan tremendas hay aquí. Primero, sacrifica a Dios alabanza. Número 1, sacrifica a Dios alabanza. ¿Qué es eso? ¿Qué es sacrificar a Dios alabanza? Vamos a matar a todos los a todos los de alabanza en el altar. ¿Eso significa? ¿Qué significa? Sacrifica a Dios alabanza. No hagas más que alabar. No pienses en otra. Por ahí va. Miren, hay una película que se llama Desafiando a los Gigantes. ¿La han visto? Se la recomiendo. De hecho, tiene la escena de motivación personal más utilizada en las empresas. Es un equipo de fútbol americano que va perdiendo y su entrenador junto con ellos. Pero este entrenador, hermanos, decide meterse con Dios y decirle al equipo de fútbol: si ganamos, le adoramos; si perdemos, le alabaremos. Y los lleva con esa filosofía: si ganamos, le alabaremos; si perdemos, le alabaremos. Iglesia, si ganamos, le alabaremos; si perdemos, eso es sacrificar alabanza. Vengo hecho garra, Señor, pero ¿sabes qué, Señor? Te alabo, te glorifico, te exalto con todo mi corazón, con lo que me queda de fuerzas. Te alabo, te bendigo, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres maravilloso conmigo. Quiero alabarte, Señor. No tengo fuerzas, me siento cansado, me siento débil, me siento hastiado de la vida, pero quiero, Señor, entrar en tu presencia con regocijo, con alabanza, con adoración. Sacrifica a Dios alabanza. No tengo muchas ganas, Señor, pero voy a la iglesia porque te quiero adorar, porque quiero servirte, porque quiero honrarte, porque quiero alcanzar tu misericordia. Aquí vengo, Señor, con ganas, sin ganas, con fuerzas, sin fuerzas, como venga, pero aquí vengo. ¿Me explico? Sacrifica a Dios alabanza. ¿Qué dice? Paga tus votos al Altísimo. ¿Sí o no? ¿Sí es eso? Sacrifica a Dios alabanza, número 1. Segundo, cumple lo que prometes. Paga tus votos al Altísimo. Paga tu, hermanos. No quiero meterme con el diezmo porque ya es algo demasiado trillado, pero el asunto es este: a veces nos comprometemos a hacer cosas para Dios y no las hacemos. Señor, yo voy a ponerme a ayunar todo este mes, Señor. El mes que entra, Señor. La semana que entra, mañana, otro día. Paga tus votos al Altísimo. ¿Te comprometiste a hacer algo para Dios? Hazlo. ¿Y sabe cuál fue el primer voto que hicimos? Todos. Fue cuando venimos y le dijimos: Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Es fácil aceptar a Dios como Salvador, ¿no es cierto? Lo difícil es aceptarlo como Señor. O sea, como el que gobierne, como el que mande, como el que ordene en nuestra vida. Pero ya lo hicimos. Y luego, ¿qué más dice? Sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al Altísimo. Y luego, invócame.
e invócame y yo te voy a responder, yo te voy a ayudar, yo te voy a socorrer. Pero primero sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Proverbios 15:29, ¿a quién le tocó? Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. ¿Sí? Casi al altivo lo mira de lejos, pero atiende al humilde. El último, Santiago 5:16. ¿A quién me tocó? A mí, ¿no? 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí tiene que ver algo que a lo mejor no es directamente hacia Dios, hermanos, pero que va también ligado a eso. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Qué quiere decir? ¿Que voy a ir con el cura de la soledad o del perpetuo socorro a confesarle mis pecados? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo ofendí en algo a mi hermano Melquiades, yo tengo que ir con mi hermano Melquiades y pedirle perdón por la ofensa que yo le hice a él. ¿Me explico? Suponga, no sé, Luis, que hermano Luis, présteme 50 pesos, se los pago la próxima semana, y Luis me los presta. Y yo no se los pago, y no se los pago, y no se los pago, y no se los pago. Pero luego voy con el hermano Daniel y digo, hermano, perdóname porque le debo dinero a Luis. Pues él muy fácilmente me va a decir, y yo te absolvo. ¿Sí o no? Así me lo dice. ¿Y Luis? ¿Y sus 50 pesos? No, ya ni modo, Luis, ya me perdonó el hermano, tú ya tronaste. Ya marchaste con eso, ¿sí me explico? Está como esos que usted cancelo tu deuda, ¿verdad? Ya el fulano ya no paga porque como ya le cancelaron su deuda, ya no se para por Coppel porque ya sabe que ya le cancelaron su deuda. ¿Me estoy explicando? Confesaos vuestros pecados, vuestras ofensas unos a otros. No quiere decir que vaya corriendo con el cura a decirle los pecados que ha cometido contra Dios. Usted tiene que ir directamente con Dios y decirle, Señor, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname por mis pecados. Igual, hermano Daniel, perdóneme si lo ofendí en esto y en esto y en esto. Perdóneme. Ahora, hay maneras de pedir perdón también, ¿verdad? De repente, si con eso te ofendiste, pues perdóname. Eso no es pedir perdón. ¿Me explico? Pedir perdón es primero reconocer que hemos fallado y en lo que hemos fallado y llegar con la persona a la que ofendimos y decirle, ¿sabes qué? Reconozco mi error, perdóname. ¿Me explico? Confesaos vuestras ofensas unos a otros, dice. Y luego dice, y orad unos por otros. ¿Se acuerda de Job? ¿Se ha leído el libro de Job? Que llegaron unos amigos de él, ¿verdad? A echarle porras. Sí, y uno invitado de ellos, 3. Ok. Y aquellos 3 llegan, no sé si echarle porras o echarle de porrazos al pobre de Job. Pero al final, hermanos, del libro, Dios le dice a esos hombres, vayan y pídanle a Job que ore por ustedes. Porque él es profeta. ¿Sí o no? Vayan y pídanle a Job que ore por ustedes. Les dice Dios a estos 3 hombres, Elifaz, a todos ellos. Y pídanle que ore por ustedes. Para que no me encienda y venir a contra ustedes. ¿Por qué? Con esto terminamos porque ya son las 12:08. ¿Por qué Dios les ordena que vayan con Job y le pidan a Job que Job ore por ellos? ¿Por qué? Era hombre justo, sí, pero ¿por qué Dios les dice, vayan con Job, regrésense y pídanle que ore por ustedes? ¿Por qué? Job era un profeta, era ungido de Dios, sí, pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón Dios les dice, vayan y pídanle a Job que ore por ustedes? Antes de eso Dios elogia a Job, pero a ellos les hace un reclamo.
no hablaron lo recto delante de Job, no hablaron lo recto de mí. ¿Sí o no? Ok. Pero a pesar de eso, él les dice, vayan con Job y que Job ore por ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser Job? ¿Por qué si no hablaron lo recto lo recto de Dios delante de Job? ¿Por qué no Dios les dice los perdono y punto? O sea, ¿por qué les dice vayan con Job y que Job ore por ustedes? ¿Por qué? Sí, era Job el que legalmente tenía que orar por ellos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Sáquenme de esta deuda, de esta duda. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque en todos los días que se estuvieron callados, no hombre, estaban calladitos, se veían bien bonitos. Nomás empezaron a hablar, hermanos, y empezaron a echarle a Job. Empezaron a echarle a Job. Por eso Job dijo, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y me presentaría ante el Altísimo y expondría mi queja, decía él. Porque aquellos hombres, hermanos, en su afán de bendecir a Job, de ayudarlo, de corregir, de que Job saliera de esa crisis, empezaron a acusarlo. ¿Qué pasó? Versículo 8 dice, todo verá por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentuosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mis ojos. Tremendo. Yo lo escogí para quedar solo. ¿Pero por qué? Porque a Job lo habían afrentado, hablando no lo recto de Dios ante Job. ¿Sí o no? Si usted, yo lo invito, hermano, lea Job, nada más son como 44 capítulos, 40 y tantos. 42. Entonces lea Job, hermano, y se va a dar cuenta de que todo lo que esos hombres hablaron era en contra de Job. Excepto el último, que empezó a defender la causa de Dios. Sí, al último Dios se le tiene que aparecer en un torbellino ahí a Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba todas las cosas? Pero el asunto es este, hermanos. ¿Por qué Job tenía que orar por ellos? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Fíjese bien, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo. En este caso, suponiendo, yo ofendo al hermano Melquiades. Yo lo ofendí, hablé mal de él, le saqué la garra, no sé, lo ofendí de alguna forma. Entre él y yo, ¿quién sería el justo? ¿Por qué? Él es el ofendido. ¿Me expliqué? Él es el ofendido. Entonces yo voy, hermano, ¿sabe qué? Mire, reconozco que lo ofendí, reconozco que no debía haber actuado así, no debía haber dicho esto, no debía haber, no sé, lo que haya sido. Hermano, le pido me perdone. En ese momento el hermano tiene la autoridad, hermanos, para bendecirme. La oración eficaz de él. De hecho, aún más allá, el hermano lo que haría al creyente es el ir a usted lo ofendió. Si tu hermano te ofendió, ven tú a él y pídele perdón. Hermano, ¿por qué me ofendes? Te perdono, perdóname. Algo hice para que tú me ofendieras a ti. Ajá. Pero cuando hay veces que pues, bueno, uno como ofensor con más ganas, tiene uno que reconocer, ¿no es cierto? O sea, ¿preguntas hasta aquí, hermanos? Por eso es unos por otros. Así es, unos por otros, claro. Y ahí es donde entra la oración eficaz del justo, puede mucho. ¿Me explico? Yo como justo, ora por usted, lo bendice y se acabó. Ajá. Y somos sanados. Somos sanados. Miren, muchas veces pensamos que la sanidad nada más tiene que ver con el cuerpo, también tiene que ver con el espíritu, con el alma. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Sí? ¿Seguros? ¿No les dio la embolia con la pregunta de Job? ¿Seguros? Bueno. Agárrense porque así somos de repente, hermanos. De repente soltamos preguntitas medio raras. Así que
Espero que sea de bendición, hermanos, para ustedes también. Amén. Yo creo que a veces ese tipo de preguntas nos despiertan un poquito. Nos despiertan un poquito y nos llevan a ir más allá. Bueno, vamos a orar, hermanos, pónganse de pie. Y vamos a estar dejando así lugar a nuestro culto. Amén. Eterno Dios, te damos gracias por tu misericordia, Señor, por tu fidelidad, porque has hablado a nuestras vidas, porque todavía seguimos aprendiendo, Señor, cada día un poco más. Gracias te damos, Señor, y te rogamos en el nombre de Jesucristo que bendigas esta escuela dominical, que bendigas nuestras vidas y nos ayudes a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, no solamente predicadores de ellas, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que nos bendigas a todos y cada uno de los que aquí estamos, y bendigas a todos y cada uno de los que pudieran llegar después, Señor. A todos aquellos que pudieran estar viendo este video, Señor, a través de internet. En el nombre de Jesús te pido los bendigas, Señor, y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, Señor. Respóndenos, Señor, conforme a tu voluntad y ayúdanos a seguir aprendiendo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, nada más les recuerdo a mis hermanos en internet que el próximo jueves, ya no va a haber reunión virtual, ya no va a haber culto el jueves. Ya terminamos el estudio de Mateo, lo terminamos este viernes, gracias a Dios. Si usted no lo vio, pues ahí está en Facebook, ahí lo puede ver. La conclusión de nuestro estudio de Mateo, capítulo 28. Y vamos a tener nuestro culto de oración el viernes. El próximo viernes, con el favor de Dios, nuestro culto va a ser de oración, igual por Facebook. Y vamos a ver, hermanos, si ya podemos este viernes estar aquí en el templo. Para los que puedan estar en el templo el viernes. De cualquier manera, el miércoles se los voy a hacer saber para que si podemos estar aquí ya el viernes, estar aquí el viernes en el culto de oración. Amén. Y el miércoles, hermanos, queda el estudio todavía del tabernáculo. Ese todavía va a estar solamente vía internet. Y con el favor de Dios, terminando ese estudio el miércoles, vamos a comenzar con los cultos en Urbi, Villa del Prado, para que los que puedan acompañarnos, nos acompañen. Y los que no, pues ahí por el Facebook va a seguirse transmitiendo el culto del miércoles. Ya no va a ser estudio, va a ser predicación. Pues que Dios hable a nuestras vidas. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Dejamos el lugar para prepararnos para el culto.